Mi nombre es Ángela Saraí Muñoz Ortiz, estudio en la Universidad Tecnológica de Durango y curso la Ingeniería en Energías Renovables. El día de hoy les expondré la historia de la teoría atómica. Una de las principales aportaciones de Demócrito fue el desarrollo de la teoría atómica del universo, que fue concebida originalmente por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito acuñó por primera vez con esta teoría el término átomo, que en griego significa invisible, en el año 450 a.C. Así, la teoría atómica establece que la materia es tan solo una mezcla de átomos. Estos son elementos inmutables, eternos e infinitamente pequeños, y por tanto imperceptibles para los sentidos. Esta teoría puede resumirse en los siguientes postulados. Los átomos son indivisibles, homogéneos y eternos. La diferencia entre los átomos estriba únicamente en forma y tamaño, pero no en sus cualidades internas. Las propiedades de la materia cambian según la agrupación de los átomos. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Según la teoría de Dalton, los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según la relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un elemento de oxígeno. Posteriormente, Joseph John Thomson descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. Descubrió las partículas cargas negativas mediante un experimento de tubo de rayos catódicos en el año 1897. En 1904, el descubrimiento del electrón también contravenía a una parte del modelo atómico de Dalton, que consideraba que el átomo era indivisible, lo que impulsó a Thomson en pensar en un modelo del pudín de pasas. Thomson concluyó que un átomo se asemeja a una esfera de materia de carga positiva y con electrones, partículas cargadas negativamente, presentes dentro de la esfera. La carga positiva y negativa es igual en magnitud y por tanto un átomo no tiene carga en un conjunto y es eléctricamente neutro. Para tener átomos con una carga neutra, los elementos deberían estar inmersos en una sustancia con una carga positiva. Aunque no era parte explícita del modelo, este modelo no tenía núcleo atómico. Después, la teoría del átomo cúbico fue formulada por Gilbert Newton Lewis en el año 1902, pero fue hasta el año 1916 cuando propuso que el enlace covalente entre átomos se conduce por compartición de pares de electrón, mecanismo por el cual cada uno individualmente podría alcanzar 8 electrones en una capa más extensa. El fundamento de este principio fue considerada del desarrollo del método de Bohr y del descubrimiento de los gases nobles, sustancias de notable inercia química y 8 electrones en su capa de valencia. Para alcanzar su octeto electrónico, los átomos pueden compartir más de un par de electrones, enlace simple, dando lugar a enlaces múltiples. Ernest Rutherford, con dos ayudantes, James y Marsden, realizaron en 1909 un estudio conocido como el experimento de la hoja de oro, el cual demostró que el modelo del pudín de pasas de Thomson estaba equivocado, ya que mostraron que el átomo tenía una estructura con una fuerte carga positiva. Este experimento, diseñado y supervisado por Rutherford, condujo a conclusiones que terminaban en el modelo atómico de Rutherford presentado en 1911. Los principios básicos del modelo atómico de Rutherford son: las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central. Rutherford no lo llamó núcleo en sus papeles iniciales, para lo que hizo a partir de 1912. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. Los electrones giran a alta velocidad alrededor del núcleo y en trayectorias circulares a las que llama órbitas. Tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por la fuerza de atracción electrostática. Aunque el modelo de Rutherford fue exitoso y revolucionario, tenía algunos conflictos con las leyes de Maxwell.
y con las leyes de Newton, lo que implicaría que todos los átomos fueran inestables. En 1913, Niels Bohr propuso en su modelo atómico que las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energías establecidos. Por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. Los elementos con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. La energía de la órbita está relacionada con el tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve en una órbita, de una órbita a otra. Después llegó el modelo atómico de Sommerfeld, que es una versión mejorada del modelo de Bohr, en el que el comportamiento de los electrones se explica por la existencia de diferentes niveles de energía dentro del átomo. Arnold Sommerfeld publicó en 1916 su propuesta explicando las limitaciones de este modelo, aplicando la teoría de la relatividad de Einstein. Las propuestas de este modelo en tiempos generales son las siguientes. Los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo, sin irradiar energía. No todas las órbitas eran posibles, solo se habilitaban aquellas órbitas cuyo momento angular del electrón cumple ciertas características. Cabe señalar que el momento angular de una partícula depende de un compendio de todas sus magnitudes, velocidad, masa y distancia. Un electrón desciende de una órbita a otra, se emite en forma de energía luminosa. Años más tarde apareció el modelo atómico de Erwin Schrödinger, que fue desarrollado en 1926. Esta propuesta se conoce como el modelo mecánico cuántico del átomo y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Para ello, el destacado físico australiano se basó en la hipótesis de Broglie, que afirmaba que cada partícula en movimiento está asociada a una onda y puede comportarse como tal. Schrödinger describe el movimiento de los electrones como ondas estáticas. Los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición física o definida dentro del átomo. Este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que toma dentro del átomo, solo establece una zona de probabilidad para localizar el electrón. Estas áreas de probabilidad se llaman orbitales atómicos. Las orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía y pueden ser definidos entre nubes de electrones. El modelo no considera la estabilidad del núcleo, solo se refiere a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones. Chadwick en 1932 realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear: el neutrón, la partícula en el núcleo del átomo sin carga eléctrica. Este descubrimiento condujo directamente a la fisión nuclear y a la creación de la bomba atómica.